Lo primero es mandarles un cariñoso saludo desde la Organización Nacional de Trasplantes y espero que en los próximos minutos consiga el despertar en ustedes la inquietud sobre la importancia que tiene la figura del coordinador de trasplantes, ya sea intensivista o no, y fundamentalmente la del coordinador intensivista. De entrada vamos a centrar el tema viendo la magnitud del tema de los trasplantes en el mundo. Estos son datos del Observatorio Mundial de Trasplantes que llevamos en la Organización Nacional de Trasplantes en colaboración con la Organización Mundial de la Salud. Los últimos datos consolidados son los del 2015 y en aquel año se hicieron pues más de 126.000 trasplantes de órganos sólidos, de los cuales la mayoría, como pueden imaginar, son trasplantes renales, 84.000, pero estimando lo que pasa en nuestro país, nosotros estimamos que esto no supone ni siquiera el 10% de las necesidades globales de trasplantes. En este contexto, en el año 2010, la Asamblea Mundial de la Salud pues dictó esta resolución donde insta a los Estados miembros a apoyar las organizaciones y la coordinación de las actividades de donación y trasplantes. Y por esas mismas fechas se realizó en Madrid la tercera conferencia de la Organización Mundial de la Salud sobre también la donación y el trasplantes. En esta consulta de la Organización Mundial de la Salud se centró en el concepto de autosuficiencia, definida como la adecuada provisión de servicios de trasplantes y de órganos de origen humano, utilizando los recursos de una determinada población para satisfacer las necesidades de trasplante de esa misma población. Uno de los grupos de trabajo de aquella conferencia pues elaboró este esquema, este flujograma, que proporciona el marco general para describir el proceso de donación de las personas fallecidas con daño cerebral grave y pretende ser una herramienta para facilitar la identificación precoz de las oportunidades de donación, armonizando definiciones a nivel mundial, y también es la base para la construcción de indicadores de potencial de donación, efectividad del proceso y identificar áreas de mejoras. Como ya conocen ustedes, la supervivencia a largo plazo del trasplante de órganos pues es muy superior a las alternativas. En el caso del riñón, la alternativa es la diálisis, y tanto la calidad de vida como la supervivencia que ofrece el trasplante es evidentemente muy superior. Y en el caso de trasplantes de otros órganos como corazón, hígado, pulmones, es la única alternativa que hay. Y además es un tratamiento coste efectivo. La inversión en el tratamiento sustitutivo renal, que es la parte más importante de los trasplantes, supone en un país como España el 3% del gasto sanitario público, cuando afecta a menos de 1 de cada 1.000 personas en España. Y el trasplante, cuando comparamos las alternativas tanto de hemodiálisis como de diálisis peritoneal, a partir del segundo año es más barato que cualquiera de las otras alternativas. Y en un trabajo que se hizo en el año 2010 aquí en España por Arrieta, que se publicó en la revista Nefrología, ellos calculaban que a los 5 años el ahorro en trasplantando a una persona, sacándola de diálisis, viene a suponer más de 160.000 euros, y cuando se compara con la diálisis peritoneal, pues cerca de 90.000 euros. Ya centrándonos en España, bueno, pues saben ustedes que España es un país de 46,5 millones de habitantes, con un sistema nacional de salud de cobertura universal que está financiado por impuestos y que se organiza de una forma muy descentralizada en cuanto a la provisión de servicios en 17 comunidades autónomas y 2 ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Y en esta red sanitaria pues hay 188 hospitales que están autorizados para la donación.
Y para que un hospital esté autorizado para la donación de órganos, el requisito imprescindible es que tenga un coordinador de trasplantes en ese hospital. De estos 188, 43 de ellos además están autorizados para realizar trasplantes. Y con esta estructura, pues a lo largo de toda la historia hemos hecho pues ya más de 110.000 trasplantes de órganos sólidos y además pues han recibido implantes de tejidos o trasplantes de médula ósea pues más de 500.000 de ciudadanos en España a lo largo de todos estos años. Cuando comparamos la actividad de donación en distintos países, usamos este indicador, que es la tasa de donación por millón de población. Ven ustedes aquí cómo de los países con más actividad de donación, Estados Unidos en el año 2016 tuvo 30,8 donantes por millón de población. La media de la Unión Europea fue de 21,5 y países como Francia 28,7, pero países tan potentes económica, tecnológica y de desarrollo sanitario como Alemania tan solo tuvo 10,6 donantes por millón de población. Aquí he puesto también las cifras de Colombia, como ven ustedes aquí a la izquierda, y España en aquel año tuvo por encima de 40 donantes por millón de población y en el año 2017 llegamos a cerca de los 47 donantes por millón de población. Una cosa reseñable es que hay muchos países que están aumentando las cifras de donación. Ven ustedes aquí a la izquierda del todo, Estados Unidos, cómo está aumentando hasta la cifra de 30,8 en el año 2016, pero también otros países como Canadá, Australia, Italia, Francia, Portugal, también están aumentando año a año las cifras de donación. Y vean ustedes cómo en el extremo derecho España está aumentando y está aumentando espectacularmente en los 3 últimos años. Esto hace que cuando lo reflejamos en un mapa de los que podemos obtener aquí en el Observatorio Global de Donación y Trasplante, España sea el único país que supera los 35 donantes por millón de población. Y lo que es más importante es que con esos donantes se están haciendo trasplantes. No son donantes donde los órganos no se utilizan. También España es el primer país del mundo que ha superado los 100 trasplantes de órgano sólido por millón de población, ya en el año 2016. Y en el año 2017 ya ha llegado a los 113 donantes por millón de población. La evolución desde que se crea la Organización Nacional de Trasplantes en el año 1989, en aquella época las cifras de donación eran similares a las de los países europeos, 14,3, aquel año hubo 550 donantes, y como ven ustedes aquí, en la década de los 90 fue aumentando la tasa de donación hasta llegar por encima de los 30 a finales de la década de los 90, y luego en la primera década del siglo XXI, de alguna forma se estabilizó la tasa, aunque aumentaban el número de donantes, pero también aumentaba la población en España. Y llegamos a los años de la crisis económica, tenemos un pequeño descenso en el año 2010, una estabilización y finalmente a partir del año 2014 aumenta el número de donantes que han subido en 4 años un 30%, con el mayor incremento que hemos podido observar en ningún país. Y esto se refleja, lógicamente, también en el número de trasplantes. Este año, 2017, hemos superado los 5.000 trasplantes, por encima de 5.200 trasplantes de los distintos órganos. Lo que es importante es que esto no se produce, no se focaliza en una región, en Madrid, Barcelona, sino que, como ven ustedes en el mapa de las comunidades autónomas españolas, las tasas de donación en todas las regiones españolas son superiores a los 35 donantes por millón de población. Y hay comunidades autónomas, las del norte del país, como puedan ser Cantabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y más abajo aquí tenemos también Murcia, que superan los 60 y los 70 donantes por millón de población. Es decir, que cualquiera de las regiones españolas supera a cualquier otro país del mundo en tasas de donación.
Y otro aspecto importante de la estructura sanitaria y de la relación de las comunidades autónomas, de los sistemas sanitarios, es el intercambio de órganos. 1 de cada 5 órganos que se generan en una comunidad se exportan a otra comunidad. Aquí ven en azul son las comunidades importadoras netas, son aquellas comunidades que tienen más equipos de trasplante y que también están haciendo trasplantes a receptores de las otras comunidades autónomas, y en rojo son las exportadoras netas. Son regiones que tienen menos unidades de trasplante y que generan órganos que van a las otras comunidades. Es decir, que el sistema de trasplantes en España también es un ejemplo de cohesión del Sistema Nacional de Salud. Con esto hemos llegado en el año 2014 a los 25 años de existencia y lo celebramos sin grandes alaracas, pero compartiendo aquel aniversario con profesionales históricos y con las autoridades políticas del país. Bueno, pues ¿cuál es la razón por la que España desde el año 1992 es líder en donación de órganos? Pues podemos ir viendo cada uno de los aspectos que la gente se plantea en cuanto a por qué se produce este aumento en la donación. Una de las preguntas podría ser o una de las respuestas es que los españoles somos muy solidarios. Y aquí tenemos un ejemplo que esto sí somos muy solidarios, pero no más que otros países. En Europa, en la Comisión Europea realiza unas encuestas periódicas que se llaman el Eurobarómetro y periódicamente pregunta una serie de preguntas y una de ellas es: ¿donaría usted sus órganos después de fallecer? Bueno, pues en España, la media de la Unión Europea es 55%, España responde que el 61% de las personas a las que se les pregunta dicen que sí, pero hay muchos otros países que tienen cifras muy superiores y en cambio eso no se refleja en las tasas de donación. Igualmente, cuando se les pregunta si, en el caso de que se les pregunte por los órganos de un familiar cercano en un hospital, si consentirían la donación, pues las cifras son similares, alrededor de un 60%, un 59%, pero ven ustedes que hay otros países con cifras muy superiores. Es decir, que la solidaridad es importante, pero no, los españoles no somos más solidarios que otros ciudadanos. Otro aspecto es la ley de trasplantes. La ley de trasplantes en España es una ley del año 1979, que es una ley de consentimiento presunto, como en Colombia se ha puesto hace un año también esta ley de consentimiento presunto, pero aquí en España siempre se le consulta a los familiares. Los familiares son los que tienen la última palabra. Y además hay variaciones en las distintas regiones teniendo la misma ley y no hemos encontrado en el mundo ningún ejemplo de un país que al cambiar la ley, el tipo de consentimiento de la ley haya mejorado las cifras de donación. Luego no debe ser tampoco el tema de la ley de consentimiento presunto. Otro aspecto que se puede pensar es la tasa de siniestralidad vial de los accidentes de tráfico. Estas son también cifras de la Unión Europea, de la evolución en las últimas décadas de los accidentes de tráfico, de vehículos. A la izquierda y a la derecha, la de las enfermedades cerebrovasculares, es decir, son las dos causas fundamentales de daño cerebral grave que son causas relevantes para la donación de órganos. Y en ambos casos han disminuido en todos los países de Europa y la línea roja que ven ustedes aquí es la que corresponde a España. Y España está en las cifras más bajas de todos los países de la Comunidad Europea, de la Unión Europea. Otro aspecto a considerar son los recursos materiales, las camas de UCI. ¿Es debido al número de camas de UCI? Pues cuando comparamos también aquí con otros países europeos, pues España está aquí en el rango medio, en el 9,7 camas de UCI por 100.000 habitantes, mientras que Alemania, de la que comentábamos hace un rato, que es un país en cuanto a donación pues bastante desastroso, es la que tiene la cifra más alta de camas de UCI. Luego, pues no debe ser tampoco este caso. Entonces, ¿cuál es la razón? Pues lo primero es decir cuáles no son soluciones para mejorar la donación, ni los cambios legales,
ni la inversión en campañas publicitarias, ni los registros de donantes, ni el que se den tarjetas de donante o que se ponga en el carnet de identidad o en el carnet de conducir la voluntad de la donación, no han demostrado en ningún caso que sirvan para aumentar la donación. Entonces, ¿cuál es la filosofía de este modelo español? Pues nosotros decimos que el modelo español es un modelo de gestión donde para mejorar en la donación de órganos lo que tenemos que hacer es mejorar la organización. La organización de la cadena de donación y trasplantes. La cadena que enlaza todos los pasos desde la detección, el mantenimiento, el diagnóstico de la muerte cerebral, consentimiento, la logística organizativa hasta que llevan a la extracción. Cualquier deterioro en uno de estos eslabones hace que no se produzca el trasplante. Entonces, nosotros lo que decimos es que el modelo es un modelo de mejora continua de este proceso. Y se basa en una serie de principios básicos. Los principios básicos son, como les decía, unas bases legales. Tenemos una ley de trasplantes desde el año 79, unos profesionales técnicamente competentes. Un aspecto que nos vamos a detener mucho en él va a ser la red de coordinadores de trasplantes, el perfil especial de estos coordinadores en los 3 niveles, el que están dentro de los hospitales, son aspectos fundamentales en nuestro sistema de trasplantes. Otro aspecto es la oficina central que da soporte a todo el sistema, el programa de garantía de calidad del proceso de donación, el gran esfuerzo que hacemos en formación del personal, el reembolso hospitalario, que les explicaré después en qué consiste, cuál es el concepto, y además la atención continuada a los medios de comunicación. Todos estos puntos juntos son los que constituyen el modelo español de donación y trasplantes. Empezando por la red de coordinadores de trasplantes. Como seguramente saben ustedes, tenemos una red a 3 niveles, a nivel nacional, a nivel regional y a nivel hospitalario. Tanto el nivel nacional como el regional están nominados por las autoridades sanitarias, que son las que los pagan, mientras que los coordinadores hospitalarios están nominados por los coordinadores regionales, pero los pagan los hospitales. Y esta red se articula en la Comisión de Trasplantes del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que es la reunión de la Coordinación Nacional, del Coordinador Nacional, con todos los responsables de cada una de las comunidades autónomas. En esta comisión se adoptan medidas por consenso que van a determinar las reglas de asignación de órganos, de priorización y cualquier otra política que aumente la donación, cualquier plan de mejora, se consensúa en esta comisión de trasplantes y hace que todo el país vaya en la misma dirección en los aspectos de donación y trasplante. Otro de los puntos que comentábamos es el perfil especial del coordinador de trasplantes en España. Los coordinadores de trasplantes nacen en Centro Europa y en Estados Unidos como personas, muchas veces ni siquiera sanitarios, que están fuera del hospital, en las OPOs, y que se les llama cuando alguien detecta un posible donante. El modelo de coordinador español es el coordinador que está dentro del hospital, es un médico del hospital. En los hospitales donde hay un solo coordinador es un médico. Si es un hospital grande con mucha actividad, también hay enfermeras. En su mayor parte, como verán ustedes, son médicos intensivistas con dedicación parcial. Están trabajando como intensivistas y cuando hay un donante es cuando se convierten en coordinadores. Su dependencia es directa de la dirección del hospital, no dependen de los equipos de trasplante. Y su principal objetivo es la donación de órganos. Y cada vez tienen pues, más responsabilidades en gestión de recursos, en educación y formación del resto de los profesionales, en comunicación y en investigación. De estos 108 hospitales que les comentaba que están autorizados para la donación, hay 188 equipos de coordinación, donde se integran 472 coordinadores en la última vez que hicimos este censo, en el año 2017. De ellos,
Como ven, 296 son médicos, el 87% son intensivistas y el 93% tienen dedicación parcial. En los hospitales con mayor actividad, hospitales universitarios con programas de trasplantes, pues también hay personal de enfermería, en total son 176, y de ellos hay menos con dedicación parcial, pero son también un 70%. Bueno, pues el asunto del modelo español ha sido fundamental la incorporación de la donación como parte integral de los cuidados al final de la vida en las unidades de cuidados intensivos. El identificar que un paciente con daño cerebral catastrófico, sea traumático o no, se deben de evaluar todas las posibilidades, tanto hacia la curación como cuando esta ya no es posible, el plantearse si existe la alternativa de la donación, ya sea tras muerte cerebral o sea tras muerte circulatoria. Y esto ha sido fundamental, que los intensivistas en España desde los años 90 han incorporado esta filosofía a su modo de trabajo en las unidades de cuidados intensivos. De hecho, la SEMICIO, que es la Sociedad Española de Medicina Intensiva y Unidades Coronarias, pues en el grupo de trabajo de trasplantes establece estas 5 recomendaciones de interés elevado. Pueden ver ustedes aquí la primera. Va dirigida al intensivista, dice: ofrécele la opción de la donación de órganos y tejidos como parte integral de los cuidados al final de la vida a los pacientes. Garantiza la posibilidad de donación de todos aquellos pacientes que fallecen en muerte encefálica. Valora la posibilidad de donación en asistolia controlada en los pacientes en los que se decide la limitación del tratamiento del soporte vital. Entrevista a los familiares con daño cerebral catastrófico sin opción de tratamiento previamente a la muerte encefálica y ofréceles el ingreso en cuidados intensivos exclusivamente para la donación. Y en la información médica a las familias de aquellos pacientes que fallecen en TUCI, si la patología lo permite, incorpora también la posibilidad de la donación de tejidos. Estos son principios que la propia Sociedad Española de Medicina Intensiva incorpora como propios, recomendaciones para el tratamiento de los pacientes críticos. También ha desarrollado unas recomendaciones de no hacer, donde, pues como pueden ver ustedes aquí, no descartar un posible donante de órganos sin una causa objetiva documentada. No considerar el servicio de medicina intensiva como la única unidad generadora de donantes. Los donantes pueden estar en una planta, pueden identificarse y hay que facilitarles el acceso a la unidad de críticos exclusivamente para la donación. No descartar un donante pulmonar solo porque tenga una presión de oxígeno baja si no le has hecho maniobras de reclutamiento. No descartar un donante cardíaco si no se ha hecho previamente un manejo hemodinámico adecuado, y no considerar la opción de la donación a asistolia controlada si antes no se ha tomado la decisión de eliminar el tratamiento de soporte vital. En el código ético de la SEMICIO se ha incorporado en el punto 8 que va respecto a la donación de órganos y tejidos, el proceso de donación como una de las prioridades de los intensivistas. En los indicadores de calidad que recomiendan para la evaluación de las unidades de cuidados intensivos, existen los indicadores relacionados con la donación y el trasplante, donde se tiene en cuenta los donantes reales con respecto a las muertes encefálicas y toda una serie de indicadores que monitorizan la labor del intensivista en relación con la donación de órganos. En resumen, que la toma de decisiones al final de la vida de un paciente que no tiene capacidad para decidir, se ha de tener en consideración no únicamente el beneficio clínico o médico, sino también el beneficio global. Y aquí se deben incluir también las creencias, preferencias y los valores morales de la persona. Es decir, que la donación ha de formar parte integral de los cuidados al final de la vida, y así se recoge tanto en la guía de buenas prácticas de la ONT como en las recomendaciones que les he comentado de interés elevado, el Critical Pathway de la Conferencia de Madrid,
las guías de recomendación de los profesionales de urgencias con respecto a la donación y esta guía que tenemos aquí en el extremo superior derecho, desarrollada por el Consejo de Europa, sobre el proceso de toma de decisiones relativas al tratamiento médico en situaciones del final de la vida. En resumen, desde la Organización Nacional de Trasplantes y desde toda la red de trasplantes hemos colaborado con la Sociedad Española de Medicina Intensiva. Se firmó un convenio en el año 2008 y desde el año 2007 estamos formando a todos los residentes que se forman en los hospitales españoles, reciben un curso de formación sobre el proceso de donación. Se han desarrollado protocolos para el diagnóstico de muerte encefálica en UCI y las recomendaciones sobre los cuidados intensivos orientados a la donación de órganos en un grupo de trabajo entre la SEMICIUC y la OMT. En el capítulo de la formación hemos establecido alianzas tanto con la SEMICIUC, la Sociedad de Medicina Intensiva, como SEMES, que es una sociedad más profesional que científica de los médicos de urgencias y emergencias. Y en este sentido hemos formado, como les decía, a todos los residentes de cuidados intensivos desde el año 2007 y llevamos formando ya a más de 9.000 profesionales de urgencias en 10 años en conocer cuál es el proceso de donación, en aprender a identificar los potenciales donantes para que puedan llegar a la unidad de cuidados intensivos. Hemos trabajado en proyectos de investigación, se ha analizado el potencial de donación también en los servicios de urgencias y emergencias. Y lo que hemos identificado, que ya identificamos en el programa de benchmarking que dio lugar a las guías de buena práctica, que el departamento de urgencias es uno de los lugares fuera de la unidad de cuidados intensivos donde se identifican los donantes, los pacientes con daño cerebral catastrófico que pueden llegar a ser donantes. En las recomendaciones de las guías de las buenas prácticas aparecía ya que la donación puede ser el motivo de ingreso en la UCI cuando el equipo responsable decide no realizar intervenciones médicas o quirúrgicas con fines curativos y tan solo iniciar medidas de confort y cuidados al final de la vida. En este sentido, el programa CORE, del que les hablaré luego más adelante, una de las conclusiones que sacó es que 1 de cada 4 donantes en España ingresan en la UCI para incorporar la donación en sus cuidados al final de la vida. Y de hecho, el 24% de todos los donantes eficaces de los donantes en España son donantes que ingresaron en la UCI exclusivamente con el fin de donar órganos. Finalizando ya el capítulo del coordinador, pero también relacionado con las actividades que también realiza el coordinador en España, está el programa de calidad en la donación de órganos. El programa de calidad, como muchos de ustedes ya saben, también es una auditoría de historias clínicas de los pacientes fallecidos en las unidades de cuidados intensivos. Es un programa de adscripción voluntaria, pero están prácticamente todos los hospitales donantes adscritos a él y donde tenemos ya una experiencia de más de 265.000 pacientes fallecidos en UCI y se han analizado de ellos cuántos fallecen en muerte encefálica, cuántos de esos fallecidos en muerte encefálica son donantes y nos permite identificar áreas de mejora, asimismo como evaluar el potencial de donación a través de todos los pasos del programa de calidad. Como ven aquí, de las muertes encefálicas suponen el 12,5% de todos los fallecidos en las UBIs españolas y el 58% de estas muertes encefálicas llegan a ser donantes eficaces. También durante todos estos años hemos llevado a cabo auditorías externas donde coordinadores de otras comunidades autónomas colaboran con el coordinador del hospital para evaluar una muestra de las historias clínicas y también encontrar otras oportunidades de mejora. Otro de los puntos importantes es la oficina central, donde trabajo yo, en Madrid, la ONT, que nosotros decimos que es una agencia de servicios y que da apoyo a toda la red
para cualquier cosa que tenga que ver con la donación de órganos. En la ONT hay una oficina de coordinación donde cualquier donante que haya en España debe de comunicarse y se establece el apoyo logístico, la asignación, las priorizaciones. Llevamos la gestión del programa de calidad. Tenemos responsabilidad en la promoción de la donación en todos los aspectos. Un teléfono de 24 horas para informar sobre donación y trasplante a cualquier ciudadano que quiera llamar. Trabajamos con los equipos de trasplante en establecer los criterios de distribución y los registros de evolución de los trasplantes, además del registro de donantes. Somos parte del Ministerio de Sanidad y, como tanto, somos administración sanitaria y cualquier normativa o bien parte de la ONT o bien la tiene que informar la ONT cuando tiene que ver con la donación de órganos, tejidos y células. Un aspecto muy importante es el de la formación, que es responsabilidad también nuestra, la relación con los medios de comunicación y la cooperación internacional. En cuanto al gran esfuerzo en formación que les comentaba anteriormente, pues la ONT viene realizando este gran esfuerzo y financia cada año cursos para formación de coordinadores, otros profesionales de la donación y el trasplante, el máster alianza, otros profesionales periféricos pero relacionados como puedan ser periodistas, jueces, forenses. Invertimos pues más de 1 millón de euros todos los años en programas de formación y calculamos que se han formado ya más de 20.000 profesionales en todos los cursos en los que participamos organizando o financiando. Les comentaba el tema del reembolso hospitalario. El del reembolso hospitalario consiste en que en los presupuestos de los hospitales españoles, son hospitales públicos, la donación debe de estar contemplada. La donación es otra actividad médica entre la cirugía, la radiología, los servicios médicos. Se debe de contemplar la financiación adecuada de la donación, que no solo es el sueldo del coordinador, sino que es también todos los recursos necesarios para un proceso de donación, quirófanos, personal, sueros, etc. De hecho, cuando separamos los hospitales trasplantadores de los no trasplantadores, estos son datos del 2015, pero que se repiten todos los años, el 60% de los donantes provienen de los hospitales trasplantadores. Pero el 40% son de aquellos hospitales que solo son exclusivamente donadores y que aportan el diferencial que nos separa del resto de los países de la Unión Europea. Es decir, la mayoría de los países muy desarrollados están en alrededor de 24 o 25 donantes por millón de población. El diferencial lo aportan todos estos hospitales regionales, comarcales, sin programas de trasplantes, pero que tienen coordinadores de trasplantes y que generan el 40% de los donantes. Finalmente, les comentaba que otro de los puntos del modelo español es la atención continuada a los medios de comunicación. Y esta atención consiste en facilitarles el acceso a los profesionales del periodismo a todas las noticias relacionadas con la donación del trasplante, dándoles las explicaciones que quieren. Y además, inmediatamente no hay intermediarios, hay un discurso directo. Cualquier médico, la directora general o cualquiera de los médicos o enfermeros de la ONT facilitan la información y contestan a todas las preguntas de los periodistas inmediatamente. Esto, a lo largo de los años, lo que ha facilitado ha sido la confianza de los medios de comunicación. De hecho, todos los años, la semana pasada fue la edición de este año, tenemos un seminario en Zaragoza en el que participan coordinadores de trasplante y periodistas especializados en noticias sanitarias, donde ellos nos enseñan a comunicar y nosotros les enseñamos lo que es la donación. Como les digo, el tema de la relación con los medios de comunicación es nuestro medio de publicidad gratuita y nos sirve también como un medio de educación de la población. La población aprende de la donación y el trasplante a través de la televisión, de los periódicos ya menos, y ahora pues ya hemos entrado en la era del internet y ya también tenemos nuestro canal de Twitter para comunicar noticias de la ONT. Bueno, estos principios básicos que ya hemos repasado, todos estos puntos juntos, son los que constituyen
el modelo español, pero con la característica de que es un modelo que se adapta perfectamente a los cambios y va buscando las oportunidades de mejora. Y es un modelo que cuenta con la colaboración de todos los profesionales de la red. Todas las innovaciones, todos los planes tienen el conocimiento y además la participación de los profesionales de la coordinación y del trasplante. Nosotros decimos que es un modelo de gestión basado en la mejora continua, en la transparencia, todas las normas, reglas de asignación, de priorización están públicas en nuestra página web, donde es fundamental la formación de todos los profesionales relacionados con la donación y el trasplante para ganar la confianza de la población. Como decía el doctor Matesanz aquí en una entrevista en Lancet en el año 2015, los dos factores clave son los profesionales sanitarios, como les decía, y la buena organización. Y lo que decía Matesanz es que cuando en un país no hay donación, pues que no se debe de culpar a la población. Los ciudadanos no es que no estén concienciados o que no tengan cultura de donación. Si la gente no dona o dona menos, debe ser que algo estamos haciendo mal. Es decir, la responsabilidad es nuestra, es responsabilidad de la organización y de los profesionales que estén alineados con esta organización. En este sentido, les comentaba antes que les iba a hablar del proyecto ACOR. El proyecto ACOR fue un proyecto de la Comisión Europea que lo lideró la ONT como el líder del proyecto y que tenía dos apartados fundamentales. La primera parte es el análisis de las prácticas clínicas al final de la vida en los pacientes fallecidos con daño cerebral catastrófico y cómo se relaciona con la donación de órganos en las unidades de cuidados intensivos en toda Europa, primero el proyecto europeo y luego adaptado a España. Y tiene una segunda parte que complementa con el desarrollo de planes de mejora de un alcance limitado, siguiendo una metodología de mejora relacionada con toda la cultura de calidad, que en nuestro caso ha sido la metodología PDSA, de planificar, hacer, evaluar y de nuevo actuar en función de lo que ha pasado con el nuevo plan de mejora. Son planes de mejora que pueden consistir a lo mejor en poner un cartel en el servicio de urgencias de que en caso de que haya un paciente con daño cerebral, pues que se avise al coordinador de trasplante. Y esto bien planificado, estableciendo bien los circuitos, pues es uno de los planes de mejora que se han hecho en algún hospital y que ha tenido un impacto real en las tasas de donación. Y además permiten, a través de estos planes de mejora, mejorar la colaboración entre los equipos tanto de la UCI como de otras unidades que pueden ser generadoras de donantes. Este plan ACOR, toda la documentación está a disposición suya en la web de la ONT, en un apartado que se refiere a proyectos en marcha. ¿Y cuál es la perspectiva en los próximos años de nuestro modelo, de nuestro sistema de trasplantes? Bueno, pues ven que desde que se crea la ONT hemos triplicado el número de trasplantes renales y nuestro objetivo es que esto siga subiendo y que sigamos facilitando el trasplante como mejor tratamiento para cualquier persona con enfermedad renal terminal. Independientemente de la edad que tenga, incluso, bueno, pues muchos de los pacientes en España se trasplantan antes de pasar por la diálisis, evitando la morbilidad asociada al tratamiento con diálisis. Y es el primer tratamiento de elección en muchos casos. Los pacientes trasplantados por unión de población en España, pues cuando sumamos tanto los de fallecido como los de vivo, pues estamos a la cabeza y queremos que eso sea así, que los ciudadanos que viven en España tengan las mejores probabilidades de recibir un trasplante renal con calidad y seguridad. Hemos estabilizado las listas de espera e incluso han disminuido en el último año. El tema no es que desaparezcan las listas de espera, sino que las listas de espera no crezcan, por lo menos.
porque ya saben ustedes que la mortalidad en la lista de espera es real. Nosotros calculamos entre un 6 y un 10%, dependiendo de los órganos, fallecen en las listas de espera. Esta es la evolución de las listas de espera, cómo se han reducido del año 2016 al 2017, pero si ven ustedes, seguimos teniendo una lista de espera que, aunque no es espectacular, pero es importante y nos preocupa, es la lista de espera infantil para muchos órganos, fundamentalmente para hígado, para riñón, pero también para corazón, donde fallecen muchos niños sin que llegue un donante adecuado. Este gráfico es la tendencia anual móvil, es un gráfico que se actualiza mes a mes y donde vemos que mes a mes va subiendo las tasas de donación. Ahora mismo, a 1 de abril, teníamos una tasa de donación desde el 1 de abril del año pasado de 47,5 pacientes por millón de población, es decir, que la tendencia sigue creciendo con las actividades que se realizan en los hospitales españoles. ¿Y cómo queremos que sigan creciendo? ¿Cómo podemos seguir regando nuestro sistema? Pues a través de este plan estratégico 2018-2022 que hemos desarrollado en la ONT y que se apoya en estos 6 pilares que ven ustedes aquí. En optimizar los cuidados intensivos orientados a la donación, continuar con la evaluación de los donantes expandidos y de riesgo no estándar, creando evidencia que nos permita poder valorar mejor los donantes con infecciones, donantes con antecedentes de cáncer, donantes con enfermedades raras. Continuar con el ascenso en la donación en parada cardiocirculatoria, la donación en asistolia, que ha sido el determinante de este crecimiento del 30% en los últimos años. Seguir optimizando el proceso de donación, mejorando el programa de calidad, adaptándolo también para la muerte en parada circulatoria. Como les comentaba, nos preocupa mucho la donación pediátrica y existe ya un grupo de trabajo que está tratando de mejorar también, de desarrollar protocolos también de donación en asistolia para enfermos infantiles. Y otro de los aspectos que con el aumento en la donación renal de fallecido pues ha repercutido negativamente es la donación renal de vivo. La donación renal de vivo es fundamental para el trasplante de los pacientes más jóvenes, de los receptores más jóvenes. Y de hecho tenemos un programa de donación renal cruzada. Estamos incluyendo también pacientes voluntarios, lo que llamamos samaritano, buen samaritano. Y estamos tratando de modificar alguna legislación para que los donantes tengan una mejor cobertura sanitaria y un seguro que no les perjudique la donación para su trabajo, para su situación laboral. Y todo esto lo que pretendemos es aumentar la disponibilidad de órganos para trasplantes. El plan estratégico lo hemos llamado Plan 50x22 porque pretendemos que todas las comunidades autónomas en el año 1922 lleguen a superar los 50 donantes por millón de población y que lleguemos a superar los 5.500 trasplantes para el año 2022. La verdad es que el camino nos hace pensar que vamos a llegar antes del 2020, pero bueno, nuestro objetivo es este. Todo ello enmarcado en conseguir también la calidad y la seguridad para los receptores de los órganos que se trasplantan. Queremos seguir mejorando los sistemas de información integrados que nos permitan también aprender de los registros de donación, de los registros de trasplante y que además que todo ello sea sostenible, que nuestro sistema no quiebre por excesiva demanda de recursos. Esto es el plan estratégico que se ha presentado en los pasados 4 y 5 de abril de este mes, 2018, coincidiendo con la clausura del Máster Alianza de este año en el Ministerio de Sanidad. Y bueno, pues estas son noticias de la prensa en relación con la presentación de este plan estratégico. En esta conferencia que llamamos El futuro del trasplante en España, podemos hacerlo mejor. Y ahora ya está en fase de consulta pública. Este es el plan estratégico. Si alguno de ustedes tiene interés, lo podremos facilitar.
En este momento no me recuerdo si está en nuestra página web, pero si alguno lo quiere, le podemos facilitar el plan estratégico y otras documentaciones que hemos comentado. Como les decía, el plan estratégico está basado en las 6 líneas estratégicas que les he comentado, con 26 objetivos específicos y 75 acciones. Y esto es el resumen. Esta fotografía me la cedió un coordinador de trasplantes brasileño que trabaja en Pernambuco, en la ciudad, perdón, en el momento la voy a mirar, la ciudad de Petrolina, que está a 350 kilómetros de Recife, la capital, que es donde hay equipos de trasplante, y se les presentaba un posible donante que era un señor que le calcularon el peso a ojo cuando estando en la cama, y como no tenían pesacamas, pues no se había ofertado el corazón, pero el receptor necesitaba un corazón de un determinado peso. Y aquí mi amigo Pedro cogió al donante, se lo cargó encima y se subió a la báscula y luego calculó el diferencial y pudo ser donante de corazón, y fue un donante efectivo. Esto quizá ejemplifica qué es lo que hace el intensivista en la unidad de coordinación, en la unidad de cuidados intensivos como coordinador de trasplante, tratando de conseguir siempre que cuando ya no se puede hacer nada por el paciente, que sirva para dar vida a otras personas. Muchas gracias por la atención y estoy aquí a su disposición para lo que quieran consultar. Doctor, muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, pues adelante. Bueno, yo sí tengo una pregunta mientras tanto, doctor. Esto veo que no es de comunidades muy opulentas como las de los alemanes, ni tampoco está vedado a las menos privilegiadas como en Latinoamérica. Entonces, ¿por qué le cuesta tanto a algunos pasar de los 2 dígitos en la tasa de donantes por millón de población? Nosotros en alguna época lo tuvimos, Uruguay se acerca, lo sobrepasa, pero en Latinoamérica básicamente son argentinos y brasileños los que lo logran. Y en el contexto europeo, pues los vecinitos, España, Francia, Italia, Croacia, Eslovenia, los ingleses Bueno, con la... yo creo, sí, Adelante. yo creo que les he expuesto que es un problema de organización. Bueno, fundamentalmente hay que tener también en cuenta la organización del sistema sanitario globalmente. Uno de los problemas de Latinoamérica es la fragmentación de la cobertura sanitaria, el tema de medicina pública, medicina privada, de seguridad social, la falta de coordinación entre las distintas redes sanitarias. Este un problema lo solucionó Uruguay hace unos años, aunque le costó, y le costó también una huelga médica y que bajaron las tasas de donación. Y ahora también tiene un sistema también del Sistema Nacional de Salud. Brasil lo ha conseguido en los estados del sur, Sao Paulo, Santa Catarina, Río Grande do Sul, tiene unas tasas de donación a niveles como muchas comunidades autónomas en España. Es decir, es un problema de organización y en estos estados del sur de Brasil, donde tienen estas cifras tan extraordinarias, son los intensivistas los que han logrado el que esto sea así. Es decir, la figura del intensivista es fundamental en la coordinación de trasplantes. Es el que detecta a los donantes y además, si se toma en serio que los cuidados al final de la vida es parte de su trabajo, pues aumenta la donación en los países donde esto sucede. Lógicamente hay que convencer a las autoridades de que la inversión en trasplantes es realmente un ahorro de dinero y es salud para la población, y cualquier inversión en trasplantes redunda en beneficio también económico. Esto está demostrado en el trasplante renal. Uno de los problemas que detectamos en América Latina son los cambios en los responsables. Últimamente pues han cambiado, en Argentina ha cambiado el responsable, ha cambiado en Perú, en Ecuador. El otro día también me comentaba la doctora Rosana Noten de Brasil, que está pendiente de las elecciones y a lo mejor cambia. El dar estabilidad a las organizaciones, que figuras como Rafael Matesán, que ha estado prácticamente 25 años al frente de la ONT, da estabilidad a las organizaciones y hace que éstas funcionen y que den el servicio que deben a los ciudadanos.
Muy bien, hay una pregunta de la doctora Diana Ruiz de Bogotá y es la siguiente. En su opinión, aparte del entrenamiento al personal de salud, ¿cuál es la estrategia más importante para aumentar la tasa de donación? Bueno, pues el pensar las cosas bien, el tener todo escrito, todo protocolizado y todo a punto. Y además el tener una información transparente. A nosotros nos ha servido la transparencia para ganar la confianza de la población. Si tú no es, vamos, ante una noticia mala, te escondes o tratas de engañar, pierdes toda la confianza, a lo mejor la que has generado durante muchos años. El salir al paso en todas las noticias, dar explicaciones y además tener de aliados a los medios de comunicación, no tenerlos de enemigos, sino de tenerlos de aliados es fundamental. Pero lo que realmente, como decía ella, lo fundamental es la formación de los profesionales. Y no solo de los coordinadores de trasplantes. En las unidades de cuidados intensivos, además del coordinador de trasplantes, deben de conocer perfectamente el proceso de donación todos los médicos que trabajan y todas las enfermeras. Y de hecho, en España, cuando el coordinador se toma vacaciones, pues hay otro intensivista que coge el puesto o si tiene que descansar por la razón que desea, pues no pasa nada, no baja la atención en el proceso de donación. Muy bien. ¿Alguna otra inquietud, doctores? Veo aquí una pregunta del doctor Paneso, a ver si la consigo ver muy bien. Es sobre las estadísticas y el registro, creo, ¿no? El doctor Roberto Paneso pregunta lo siguiente. En nuestro medio creo que no hay leyes que castiguen la no detección de posibles donantes todavía. Si en España y mecanismos más efectivos de registro y seguimiento de detección, mantenimiento, etcétera. Aquí no hay leyes que lo castiguen, más que nada hay, digamos, un benchmarking, es decir, que se sabe quién es el que mejor lo hace y entonces lo que tienes que hacer es parecerte al que mejor lo hace, ¿no? No se castiga la falta de detección. Lógicamente, lo que tiene es que convencerse los profesionales de que eso es una mala práctica. Muy bien. Hay una del doctor McEwen. Desconozco las leyes de España. ¿Ustedes tienen algo que regule la donación obligatoria para pacientes con muerte encefálica o es completamente libre a criterio de la familia y los deseos previos del paciente? Bueno, en España la ley es de consentimiento presunto, es decir, que aquí cualquier ciudadano que fallece en España, si no ha dicho que no quiere ser donante, teóricamente puede ser donante. Pero aquí se le pregunta siempre a la familia, lo que se le pregunta a la familia es, ¿sabe usted si su marido, su hijo, su padre habló alguna vez sobre el tema de la donación de órganos? Si estaba de acuerdo con la donación de órganos, pues si te dicen, pues no hemos hablado de esto nunca. Y pues conociéndole a él su trayectoria vital, ¿usted cree que donaría los órganos? ¿Qué le parece? Una persona solidaria, una persona que trabajaba por la sociedad. Eso es lo que se le pregunta a la familia. Nunca se van a extraer órganos en contra del criterio de la familia. Hay colectivos que son más difíciles para esto, como pueden ser los colectivos gitanos, los magrebíes, y fundamentalmente los asiáticos. Pero bueno, hay una formación también para la entrevista familiar y para la comunicación. Ahí lo primero que hace el coordinador no es pedir los órganos, sino es explicar bien cuál es que el paciente ha fallecido en muerte encefálica y qué es lo que va a pasar, que si ha fallecido, pues se desconectan de los aparatos y, bueno, pues se va para casa, se le va al entierro. O existe la posibilidad de que pueda dar vida a otras personas. Es decir, la ley es de consentimiento presunto, pero no es un consentimiento presunto forzoso. Es decir, no se sacan los órganos en contra de la voluntad de la familia. Hay también un registro de últimas voluntades, no es un registro específico de donación, sino un registro en cada comunidad autónoma donde cada uno puede decir si lo primero, si lo que se llama el testamento vital, si quiere que se tomen medidas extraordinarias o no cuando está en una situación límite en una unidad de cuidados intensivos y si quiere donar órganos o si no quiere donar órganos. Muy bien. Una pregunta de la doctora
Diana Ruiz de nuevo, en las estadísticas de su país han logrado aumentar la tasa de donantes en todas las edades. ¿Cuál es el Sí. comportamiento en las unidades pediátricas? Bueno, el comportamiento es bueno. El problema en las unidades pediátricas es que estamos ahora desarrollando los protocolos para la donación en asistolia, que todavía no están desarrollados. Quizá con esto podamos conseguir mayor donación. Pero bueno, fundamentalmente, como ya saben también ustedes, nuestros donantes, más del 50% son mayores de 60 años y un porcentaje muy alto, más de 70, y tenemos donantes de 80, incluso hígados de más de 90 años. Pero el problema más importante que tenemos es en la donación pediátrica, en el trasplante cardíaco. De hecho, en los últimos meses también se ha desarrollado un programa, sobre todo para receptores muy jóvenes, de pocos meses, neonatos con muy poca edad, con problemas cardíacos graves, de trasplante cardíaco grupo sanguíneo incompatible. Estos niños tienen menor respuesta inmunológica y se puede hacer el trasplante incluso sin compatibilidad de grupo. Se van explorando las distintas opciones que el estado del arte te ofrece en todo el mundo y se van tratando de incorporar. Bueno, no sé si los doctores tengan alguna otra inquietud o si no, pues las preguntas que se fuesen presentando a lo largo de la semana, los invito Ya a las que... vamos viendo en el foro. Sí, por Y supuesto. otra cosa de la documentación que he comentado y que les pueda facilitar, pues me lo dicen. Yo no he querido tampoco poner ahí demasiada documentación, que además muchas de ellas pues es asequible a través de la página web, pero si quieren algún tema concreto les pueda facilitar, pues me lo dicen y se lo facilito. Doctor Eduardo, mil gracias. Ha sido muy gentil en compartir su experiencia con nosotros y bueno, a todos los demás asistentes también les doy el agradecimiento muy caluroso. Sé que hacen un esfuerzo al entrar a estas aulas virtuales en medio de la jornada laboral y a usted que ya lo cogió la medianoche en casa, un doble Sí, agradecimiento, ¿de acuerdo? muy bien. Pues nada, un saludo muy afectuoso a todos. Mil gracias, hasta pronto. Buena tarde para todos. Adiós.